manifiesta a través de su ser. La voluntad de Dios se manifiesta a través de aquello que se llama por la mano. Pero la mano de Dios podríamos, a medida de que vamos entrando en la realidad, verla considerarla en un sentido operativo. Podríamos decir que es a través del energía, a través de los planetas, a través de las características cósmicas, a través de los fenómenos que rodean la naturaleza, que se cumple la voluntad de Dios. Diríamos en ese sentido, en ese aspecto, que Dios es el conjunto de leyes que rige el universo infinito. Desde ese punto de vista. Por lo tanto, el hombre, el microcosmo, está unido esencialmente al macrocosmo, unido esencialmente a la naturaleza, unido esencialmente a las leyes que lo rigen, unido esencialmente al universo, y al universo más cercano, tal es nuestro sistema solar. Esto nos ha inspirado, pues, a que, ya que se está desarrollando el tema de la base de la geometría, que es la cosmología, la cosmología, enfocar un tema muy popular, pero que tiene importancia para la orientación verdadera de los hermanos, ya que las investigaciones científicas demuestran grandemente la precisión del hecho cosmobiológico. Entonces, no confundir con la horoscopía. Pero ¿qué es la horoscopía? Porque fácilmente decimos que no nos debemos detener en la horoscopía, que no se enseña horoscopía. ¿Pero qué es la horoscopía? Con el objeto de que no en un momento dado, por no estudiar horoscopía, nos privemos de estudiar cosmobiología. ¿Qué es una cosa? ¿Qué es la horoscopía? La mayor parte de la ciencia, dice en el primer párrafo, tiene sus estratos o sedimentos rudimentarios, que son formados por personas de poca competencia. La medicina con sus curanderos, la abogacía, la psicología, la química, comprende ese fenómeno social que por otra parte también en ocasiones da su aporte a la investigación, como en el caso de los aportes a la botánica de los campesinos cultores del aire. Es decir, si nosotros nos imaginamos el árbol de la ciencia, que nos va a permitir comprender la acción de la voluntad divina en sus medios operantes, en sus recursos. Entonces, compararíamos que un árbol tiene al pie de su tronco generalmente músculo, tiene cosas aledañas a él, y que llega un momento en que se convierten en parte de ese árbol, en lo que corresponde a su contacto con el suelo. Vamos a decir, el musgo mismo que surge. Pero también sabemos que tiene su raíz, que tiene su base.
Por lo tanto, en la medicina, por ejemplo, ¿cuántas personas hay que sin saber medicina, muchas veces presentan formas de curación que algunas veces son muy efectivas, pero que por otra parte carecen también de ciertos detalles, de ciertos exámenes que no permiten que tenga una altura suficiente esa parte que ellos dan, que no les deja y que al mismo tiempo impide que se tome grandemente en serio esa parte que podría ser útil a la humanidad. Igualmente ocurre con la psicología. Personas que se anuncian como psicólogos y que están muy lejos de serlo, que no tienen ni remotamente las disciplinas necesarias para ello. Lo mismo en la química, por ejemplo, en que muchas personas hablan de que componen hasta cremas para la belleza y que resulta que realmente no tienen en sí una base y que origina que muchas veces no se tome en consideración mayormente, por ejemplo, el uso de ciertas plantas, de ciertos productos que son excelentes para el hombre, pero que por ser usados a un nivel muy elemental. Lo mismo ocurre, digamos, también con aspectos importantes de la vida del ser. Digamos que es un estrato social, que es un nivel social. En la mecanografía, en todo, hay como un estrato elemental en el que no hay la suficiente capacidad. Pero el inconveniente es que a veces se constituyen en riscos y piedras de tropiezo al deformar la imagen de un camino de investigación. La horoscopía es a la cosmobiología un estrato rudimentario que liga el estudio planetario a los sucesos humanos, empleando rudimentariamente un mapa celeste de la Ello es interpretado cada vez en mayor amplitud. Y como tiene una base de observaciones que, si bien son incipientes, son constatables, da lugar a su aceptación no solamente a nivel popular, sino que existen sociedades que llevan a cabo verdaderos estudios de hipótesis. Lamentablemente surgen en ese nivel adivinadores y agoreros, como la medicina tiene sus curanderos. La palabra horóscopo hace comprender el estudio de la hora, y ello no basta. Se requiere el control de los fenómenos al segundo y de los movimientos de los ejes sensoriales. Es decir, de todo lo que representa el cuerpo planetario, de todo lo que representa los seres científicos del ser humano, que viene a originar ese gran movimiento de la vida humana. Ese gran movimiento que podríamos ver desde el niño que nace. El niñito que nace no queda tal cual. Como nace, es el punto vital, es el ser mismo. El mapa natal viene a significar. Pero los movimientos que hay alrededor del mapa natal es el modo, los sucesos, las experiencias, los cambios, las enfermedades, los aprendizajes, la relación con los demás seres, la vida familiar, sus propios hijos,
sus propias creaciones, su forma de servir, su matrimonio, su unión, su penetración, su transformación, su iniciación, su superación en la vida espiritual, sus viajes, sus pensamientos, su religión, su mística, su posición social, su profesión, su oficio, su labor, su vida pública. ¿Cómo lo ve la gente? ¿Cómo él se dirige hacia los demás? Sus amigos, sus esperanzas, sus protectores, sus reclusiones, sus destierros, sus exilios. La parte secreta de su vida. Su parte más interna. Pero todo ello es un movimiento. Si no se le da movimiento a eso, es como si quisiéramos conocer a una persona por el retrato de su momento de recién. Imagínense ustedes un pasaporte, ahí está el retrato de recién nacido, no van ni. Si esa persona que solicita el pasaporte, ya, es el mismo, pero no está específico. Pero con la circunstancia de que los puntos que marca el mapa natal son los puntos sensitivos, son los ejes sensitivos, como si tuviéramos una serie de cuerdas de guitarra hacia el cielo y llegara y lo tocara cada planeta que va pasando, y en la rotación de la Tierra la guitarrita estuviera dando vueltas. Entonces va encontrando con esos contactos, con esas detecciones, como un arpa y que encontrara en su movimiento los toques de sus cuerdas. Por lo tanto, el momento natal es fundamental. Allí aparecen las alteraciones psíquicas congénitas, allí aparecen las malformaciones congénitas, allí aparecen los defectos, los labios leporines, todo lo que represente una malformación, pero también aparece allí el potencial, es el potencial del ser. Pero el potencial tiene que ser desencadenado, y los desencadenantes son los movimientos que giran alrededor del potencial. Hablando del arpa, es como un arpa, pero hay que tocarlo. Porque si no toca, no suena. Pero ¿quién la toca? Al hablar de Dios, es al cielo que vemos. Entonces, las cuerdas del arpa, de la existencia en el hombre, inclusive en relación con los animalitos. Entonces es un fenómeno cósmico, más lento en las plantas y casi sin reacción sino mineral en las piedras. La arqueometría igualmente requiere de las relaciones cinéticas, es decir, de las relaciones de movimiento, porque la misma cosa, es la base cosmológica. Si no se mueve el arqueómetro, no suena. Las cuerdas están puestas, pero nadie lo suena. La cosmobiología incluye el estudio del momento de nacimiento, y lo demuestra el estudio de las malformaciones congénitas, y la grandeza de este estudio no se empaña por el hecho horoscópico. No se empaña por el hecho horoscópico, porque el momento del nacimiento es indispensable, es el ser mismo. Pero tampoco se debe considerar
que por el hecho de que la cosmobiología estudia la hora y sus posiciones planetarias, se exime de la cinética de sus composiciones y controles con los planetas y ejes en movimiento, y tampoco le impide constituir una ciencia interdisciplinaria, una ciencia del mundo. ¿Por qué? Porque hay un punto de referencia. Cada año a la vez, cuando el Sol vuelve a pasar por el mismo punto del nacimiento, se desata un ciclo anual en que ya la Tierra está en posición distinta, los planetas en posición distinta, y es otro momento cinético, otra arpa que va a sonar durante un periodo solar, una arpa más pequeñita que no va a quitar la anterior, pero viene a ser como otra parte estática que sigue siendo tocada por los dedos de Dios mediante los movimientos planetarios y mediante la propia rotación de la Tierra. La persona que es de Aries, que es de Tauro, que es de Géminis, y así de cada uno de los signos, no es nada más el Sol el que está. Hay que ver dónde están cada uno de los planetas en sus diferentes signos y qué planetas son los que van pasando por esos signos, modulando, tocando el arpa de sus seres. Pero como la Tierra gira, también va cambiando esas cuerdas, se van moviendo ellas también. Diríamos entonces, volviendo al ejemplo del arpa, que la cosmobiología es como un arca que se mueve con una arpita, que es Dios, que también se mueve a otra velocidad. Entonces, vamos a suponer una persona de Aries. Actualmente pasa Júpiter por Aries. ¿Y qué indica esto? Para las personas de Aries viene a representar un estímulo determinado, casi siempre en el sentido de una experiencia más benevolente de su medio ambiente, de ellos mismos. Pero claro, se encuentra opuesto Plutón. Júpiter se encuentra a 17 grados, digamos, a 22 grados. Pero en cambio Plutón está opuesto en Libra a 11 grados. Se van moviendo. Entonces hay un factor de benevolencia, pero también enfrente hay un factor de sacrificio y de explosividad. Pero simultáneamente, en este momento Saturno se encuentra como a 90 grados, no tanto, pero casi a 90 grados en Cáncer, o sea, más o menos a 27 grados de Cáncer. Como Aries está en esta dirección, Libra está en esto, y Saturno está en esta. Entonces hay también el conflicto saturniano. Júpiter no alcanza a beneficiar suficientemente a Aries. Y entonces los otros dos planetas ejercen una determinada acción, pero se están moviendo, nada está quieto. Entonces una persona que tiene el Sol en Aries es de por sí, como bien sabemos, de tendencia activa, de iniciativa, un poco fogosa. Se dice que los de Aries cuando discuten son personas muy respetables. Porque cuando uno cree que ya si no los convenció, por lo menos ya se logró, ¿no? Entonces le dicen a uno al despedirse, pero ¿te acuerdas de lo que te dije primero? Y claro, con la presencia jupiteriana sienten un impulso, un consuelo, una transformación de carácter, si se quiere, alegre. Pero están los otros dos factores ahí. Luego viven una experiencia distinta que cuando no está Saturno, agudizando una situación restrictiva, y cuando no está Plutón enfrente,
originando una explosividad. Pero vamos a suponer que la persona de Aries hubiera nacido con Mercurio en Aries. Mercurio en Aries siempre origina una mente precipitada. A veces hablan mucho. A veces quieren discutir una cosa y discuten bien. Y luego ya no se acuerdan ni de lo que estaban discutiendo primero. Pero en cambio, si tienen a Mercurio en Tauro, porque Mercurio no puede estar muy lejos del Sol en el momento de nacimiento, es distinto, ya su mente es reposada. Su actitud puede ser rápida, pero su mente es reposada. Y tenaz, un poco apasionada. Mientras que, en cambio, cuando nace con el Sol en Aries, con Mercurio en Piscis, entonces es distinto, es una mente un poquito por allá lejos, que no concretiza las cosas, le dicen a uno una cosa y uno tiene que estar pendiente porque si no a lo mejor no va a entender otra, y tiene uno que preguntarle, bueno, pero ¿qué? Y entonces ellos le explican más y mejor le dice uno, no, mejor no me digas más porque entonces creo que había estado más claro antes. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que al transitar un planeta sobre este Mercurio, o lo restringe o lo expande, o por el contrario le da un impulso opuesto a su mente, según una etapa. Y eso también en función de las relaciones de unos seres con otros, entre los mismos discípulos del Sublime Maestre con el Sublime Maestre. Él mismo explicaba en una carta las relaciones, cómo se presentaban, cómo se lucía entre los diferentes. Y a pesar de que el Sublime Maestre se encontraba en Francia y nosotros nos encontramos pues. Pero como hemos hablado de Aries, imagino, nosotros las miradas de otros quisieran que habláramos de los otros signos. Vamos a repasar, porque se entiende que un signo tiene que estudiar este signo. Es un estudio exhaustivo, sumamente amplio. Cada signo puede ser casi un programa, porque hay que tomar en consideración qué pasa, cómo se modifica el signo cuando pasa cada planeta, y cómo se modifica el planeta cuando pasa cada signo, y en qué casa están, lo cual representa otra cosa. Pero como todo es posible decirlo en una palabra, ya que se puede decir Dios en una palabra, entonces diríamos que las personas de Aries tienen el yo soy como palabra clave, como las personas de Tauro, el yo genio, como las personas de Géminis, el yo pienso, como las de Cáncer, el yo siento, como los de Leo, el yo hago, el yo digo, como los de Libro, el yo analizo, a veces el yo critico. Los de Libra, el yo equilibro. Los de Escorpio, el yo deseo. Los de Sagitario, el yo veo. Los de Capricornio, el yo uso. Hoy a veces el yo utilizo, el yo organizo. Los de Aquarius, el yo sé. Y los de Piscis, el yo creo. Pero resulta que Mercurio es el planeta de la mente. Entonces, si el planeta de la mente va pasando por Tauro, ¿qué es el yo técnico? Es una mente positiva. Es la persona que nace. Pero también a su vez,
conforme va transitando, va tomando otros lados. Conforme va pasando por el siglo. Y entonces, a la vez, pues, observamos con Venus, que es el planeta del amor, de la belleza, Júpiter, el planeta de la benevolencia, de la alegría, del éxito, de la jefatura, Saturno, el planeta del dolor, pero también del obstáculo, pero también de la profundidad, Urano, el planeta del genio, Neptuno, el planeta de la espiritualidad, Plutón, el planeta de la fuerza vigorosa, de las cosas secretas, de la iniciación. La Luna, el planeta de la receptividad. El Sol, el planeta de la vitalidad. Pero claro que a la vez también sobre cada planeta se encuentra un conjunto de significados. Entonces, ¿cómo sería la investigación interdisciplinaria? ¿Podemos dar una idea? La acción mercurial que decimos que tiene que ver con la mente, en cambio en el cuerpo es el sistema nervioso. Mientras que en el campo de las cosas que rodean al hombre son los libros, son las comunicaciones. En psicología, por lo tanto, sería la psicología grandemente basada, entre otros factores principales, en el planeta Mercurio, ya que las posiciones de Mercurio permiten observar los cambios de las enfermedades psicogénicas. Pero en cambio en la medicina vendría a registrar la patología del nervioso. Pero en cambio en la sociología vendría a expresar las comunidades o la parte de las comunidades que se dedican al pensamiento, a la oratoria, a la prensa, y así sucesivamente en diversas escalas del desarrollo. Por lo tanto, la investigación interdisciplinaria es primero colocando una interpretación diversificada, o sea, que si vamos a hablar de la prensa o si vamos a hablar de la comunidad, no vamos a ver a Mercurio como el planeta del sistema nervioso. Eso sería si hablamos de Mercurio. Si hablamos de medicina, cada planeta, cada signo nos va a representar órganos, funciones, nos va a representar fisiología, nos va a representar posibilidades. Pero el momento de nacimiento se requiere como base comparativa, porque es sobre el niño chiquito que nació, que se va a hacer todo cuando ya tenga 70 años. Entonces, en psicología, el mismo Mercurio lo vamos a aplicar en forma distinta en psicología laboral que en psicología experimental, que en psicología clínica, que en psicología educativa. Pero también las demás combinaciones y todo el conjunto de 40 combinaciones fundamentales, todo con el valor correspondiente a la aplicación de la especialidad. Por lo tanto, es como si nos ubicamos en una especialidad para algo. También para hablar de Dios, Mercurio es el mensajero de los dioses, es el plan. Para hablar de Dios también, los factores planetarios tienen su especialidad, su diversidad, su diversificación. Una ciencia del tiempo, ¿por qué? Porque como en la cosmobiología todo se mueve, el movimiento es tiempo.
La vida es tiempo. Podemos imaginar que el tiempo no existe filosóficamente. Podemos imaginar que el tiempo no existe en cuanto el absoluto increado. Pero como movimiento, como espacio, el tiempo es el cuándo de la